¿Sabes lo que es descubrir que las dos mujeres que más amabas en el mundo te han apuñalado por la espalda con el mismo cuchillo? ¿Sabes lo que es darte cuenta de que tu propia sangre te ha vendido por un hombre que juró amarte hasta que la muerte los separara? Soy Elena, tengo 73 años, y esta es la historia más dolorosa y controversial que he guardado en mi pecho durante casi 4 décadas. Una historia que necesito contar al detalle antes de que me lleve la muerte, porque hay secretos que pesan tanto que pueden enterrar a una persona viva. Durante años me dijeron que era una loca, una paranoica, una mujer amargada que veía fantasmas donde no los había. Me hicieron creer que yo era el problema, que mi imaginación me jugaba malas pasadas. Pero la verdad siempre sale a la luz, y cuando salió, fue como un tsunami que arrasó con todo lo que creía sagrado en mi vida. Esta no es una historia de amor, es una historia de traición, de mentiras que se tejieron durante años como una telaraña invisible que me tenía atrapada sin que me diera cuenta. Es la historia de cómo las personas que más confianza te inspiran pueden ser precisamente las que más daño te pueden hacer. Y es también la historia de una mujer que descubrió que a veces, para sobrevivir, hay que convertirse en algo que nunca pensaste que serías. Conocí a Roberto cuando tenía 25 años. Era un hombre guapo, carismático, de esos que cuando entraban a un lugar, todas las mujeres volteaban a verlo. Trabajaba en una empresa constructora y tenía esa confianza que solo tienen los hombres que saben que pueden conseguir lo que quieren. Yo era maestra de primaria en un pueblito pequeño donde todos nos conocíamos, donde las noticias volaban de casa en casa como hojas en el viento. Mi madre, Esperanza, era una mujer hermosa para su edad. A los 45 años parecía de 35, con ese tipo de belleza madura que hace que los hombres volteen a verla en la calle. Enviudó cuando yo tenía 20 años y desde entonces vivía sola en la casa familiar. Era una mujer coqueta, siempre preocupada por su apariencia, siempre arreglándose como si fuera una fiesta. Mi padre había muerto de un infarto fulminante y ella lo lloró durante meses, o eso creí en ese momento. Mi hermana Carmen era 3 años menor que yo, soltera por elección, según ella. Era enfermera en el hospital del pueblo y tenía esa personalidad fuerte y decidida que la hacía destacar entre las demás mujeres. Siempre decía que los hombres eran todos iguales, que no valían la pena, que era mejor estar sola que mal acompañada. Cuando conoció a Roberto, me dijo que había tenido suerte, que por fin había encontrado a un hombre que parecía diferente. Los primeros meses con Roberto fueron como un sueño. Era atento, cariñoso, me llevaba flores sin motivo aparente, me escribía cartas de amor que guardé durante años como tesoros preciosos. Se llevaba bien con mi familia, cosa que me tranquilizaba porque siempre he creído que un hombre que no respeta a tu familia no te puede respetar a ti. Mi madre lo adoraba. Siempre me decía que había pescado a un buen partido, que no lo fuera a dejar escapar, porque hombres como él no aparecían todos los días. Carmen también parecía aprobar mi relación. A menudo nos acompañaba cuando salíamos los fines de semana, y Roberto nunca se quejaba. Al contrario, decía que le gustaba que fuéramos una familia unida, que eso hablaba bien de mi educación y de mis valores. Recuerdo que una vez me dijo que se sentía afortunado de haberme encontrado porque no solo había ganado una esposa, sino también una suegra y una cuñada maravillosas. Nos casamos al cabo de 1 año y medio de noviazgo. La boda fue sencilla pero hermosa en la iglesia del pueblo, con toda la comunidad como testigo. Mi madre lució un vestido azul marino que la hacía ver espectacular, y Carmen fue mi madrina de bodas. Roberto estaba guapísimo con su traje negro, y cuando me dijo, sí, acepto frente al altar, sentí que mi vida por fin comenzaba de verdad. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Nos mudamos a una casa pequeña, pero acogedora a unas cuadras de donde vivía mi madre. Roberto trabajaba mucho. A menudo tenía que viajar por proyectos de construcción, pero siempre regresaba con regalos y con ganas de contarme sobre sus aventuras en otros pueblos. Yo seguía trabajando como maestra y por las tardes ayudaba a mi madre con los quehaceres de la casa o me quedaba conversando con Carmen después de que salía del hospital. Todo parecía perfecto, pero las cosas perfectas nunca duran para siempre. Los primeros indicios de que algo andaba mal
Comenzaron de manera muy sutil, tan sutil que al principio pensé que era mi imaginación. Roberto empezó a llegar tarde más seguido, siempre con excusas que sonaban lógicas, pero que algo en mi corazón me decía que no eran ciertas. Decía que había tenido reuniones de último momento, que los clientes lo habían invitado a cenar, que el tráfico estaba imposible. Una noche llegó a casa con un aroma extraño en la ropa, un perfume dulce que definitivamente no era el mío. Cuando le pregunté, se rió y me dijo que había abrazado a la esposa de un colega que estaba muy emocionada porque habían ganado un contrato importante. Su explicación sonaba razonable, pero había algo en sus ojos que no me tranquilizaba, una especie de nerviosismo que nunca antes había visto en él. Mi madre notó mis preocupaciones antes que nadie. Una tarde, mientras tomábamos café en su cocina, me preguntó si todo estaba bien entre Roberto y yo. Le conté mis dudas, mis sospechas, esa sensación extraña de que algo había cambiado en mi matrimonio. Ella me escuchó con atención y después me dijo algo que me tranquilizó en ese momento, pero que ahora, tantos años después, entiendo que fue el primer eslabón de una cadena de mentiras que me mantendría atada durante años. Me dijo que era normal que después de varios años de matrimonio las cosas cambiaran un poco, que los hombres necesitaban sentirse libres, que Roberto era un buen hombre y que seguramente yo estaba exagerando. Me aconsejó que fuera más comprensiva, más paciente, que no lo agobiara con preguntas porque eso podría alejarlo más. Sus palabras me calmaron, pero también plantaron una semilla de duda sobre mí misma que crecería durante años como una mala hierba. Carmen también me tranquilizaba cuando le hablaba de mis preocupaciones. Me decía que Roberto la saludaba siempre muy cordial cuando se lo encontraba en el pueblo, que le parecía un hombre enamorado de su esposa, que probablemente yo estaba pasando por una mala racha emocional y por eso veía problemas donde no los había. Sus palabras también me consolaban, pero había algo en la manera en que evitaba mi mirada cuando hablaba de Roberto que debería haberme alertado. Pero una mujer enamorada ve lo que quiere ver, y yo quería ver que mi matrimonio era sólido, que mi familia me apoyaba, que todo iba a estar bien. No sabía que ya estaba viviendo en medio de la tormenta más devastadora de mi vida, y que las dos personas que más confiaba estaban siendo las arquitectas de mi destrucción. El tiempo siguió pasando, y las ausencias de Roberto se hicieron más frecuentes y más largas. Decía que tenía proyectos importantes fuera del pueblo, que podía estar varios días sin volver. Yo me quedaba sola en casa, llenando las horas con mi trabajo y las visitas a mi madre y a Carmen. Ellas siempre estaban disponibles para escucharme, para darme consejos, para hacerme sentir que no estaba sola. No sabía que cada lágrima que derramaba en sus hombros era como un trofeo para ellas. Pero la vida tiene una manera muy cruel de mostrarte la verdad cuando menos preparada estás para recibirla. Y mi despertar estaba a punto de comenzar de la manera más dolorosa que pudiera imaginar. Una mañana, Roberto despertó más cariñoso de lo habitual. Me preparó el desayuno, me dio un beso largo en la frente y me dijo que me amaba. Esa misma tarde, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Una llamada que me haría entender que durante años había estado viviendo la mentira más grande que una mujer puede vivir. Pero eso que viene a continuación va a ser tan impactante que necesito que te prepares, porque lo que descubrí ese día fue solo el comienzo de una verdad que me rompería el corazón en 1000 pedazos. La llamada llegó cuando estaba corrigiendo exámenes de mis alumnos. Era una voz de mujer que no reconocí, nerviosa, temblorosa, como si estuviera luchando contra sí misma por hablar. Me dijo que tenía algo muy importante que contarme sobre Roberto, algo que llevaba meses queriendo decirme, pero que no se había atrevido. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La mujer me dijo que se llamaba Patricia, que trabajaba en una oficina del pueblo vecino y que había estado viéndose con Roberto durante los últimos 8 meses. Mi mundo se desplomó en ese instante. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara completa. Le grité que era mentira, que cómo se atrevía a inventar semejantes calumnias, que Roberto era un hombre fiel que me amaba. Pero Patricia tenía pruebas. Me describió detalles íntimos de Roberto que solo una mujer que hubiera estado con él podría conocer.
Me contó sobre una cicatriz que tenía en el hombro izquierdo, sobre su costumbre de quedarse dormido abrazando la almohada, sobre cómo le gustaba que le prepararan el café. Cada detalle que me daba era como una puñalada directa al corazón. Lo peor de todo fue cuando me contó que Roberto le había dicho que estaba considerando divorciarse de mí, que nuestro matrimonio no funcionaba, que yo era una mujer fría y controladora que no lo entendía. Me dijo que él le había contado que estaba esperando el momento adecuado para pedirme el divorcio, que mientras tanto tenía que soportar vivir conmigo. Colgué el teléfono temblando de la cabeza a los pies. No podía respirar, no podía pensar, no podía entender cómo era posible que el hombre que me había jurado amor eterno me estuviera traicionando de esa manera. Corrí al baño y vomité hasta que no me quedó nada en el estómago. Después me senté en el suelo del baño y lloré como no había llorado desde la muerte de mi padre. Cuando pude calmarme un poco, decidí ir a casa de mi madre. Necesitaba hablar con alguien que me quisiera, alguien que me consolara, alguien que me dijera que todo iba a estar bien. Mi madre me recibió con los brazos abiertos, como siempre hacía cuando yo tenía algún problema. Le conté todo entre lágrimas, esperando que me diera el apoyo que tanto necesitaba. Pero su reacción fue extraña. En lugar de indignarse por la traición de Roberto, pareció más preocupada por calmarme a mí. Me dijo que no debía creerle a una desconocida, que seguramente era una mujer despechada, que quería destruir mi matrimonio por envidia. Me sugirió que hablara con Roberto antes de sacar conclusiones precipitadas, que le diera la oportunidad de explicarse. Sus palabras me sorprendieron. Esperaba que mi madre estuviera furiosa con Roberto, que me dijera que merecía algo mejor, que me apoyara en lo que fuera que decidiera hacer. Pero parecía más interesada en defender a mi esposo que en consolar a su propia hija. Esa noche me fui a casa más confundida de lo que había llegado. Carmen llegó a visitarme esa misma noche. Dijo que mi madre la había llamado y le había contado lo que había pasado. Su reacción fue similar a la de mi madre. Me aconsejó cautela. Me dijo que no debía precipitarme, que seguramente había una explicación lógica para todo. Me sugirió que no le dijera nada a Roberto hasta estar segura de lo que había pasado, que investigara un poco más antes de tomar cualquier decisión. Esa noche no pude dormir. Roberto llegó tarde, como había estado haciendo últimamente, y se acostó a mi lado como si nada hubiera pasado. Lo observé dormir y me pregunté si realmente conocía al hombre con el que había compartido mi cama durante tantos años. Esa cara que había besado miles de veces, esas manos que me habían acariciado, ese cuerpo que había sido mi refugio, ¿realmente me habían estado mintiendo todo este tiempo? Los siguientes días fueron una tortura. Trataba de actuar normal frente a Roberto, pero cada palabra que me decía, cada caricia, cada beso, me sabía a mentira. Empecé a observarlo más cuidadosamente, a analizar cada uno de sus movimientos, cada una de sus excusas. Y efectivamente, encontré inconsistencias en sus historias, detalles que no cuadraban, mentiras pequeñas que se acumulaban como piedras en mi corazón. Una tarde decidí seguirlo. Me había dicho que tenía una reunión de trabajo en el pueblo vecino, el mismo lugar donde Patricia me había dicho que trabajaba. Tomé prestado el carro de Carmen y lo seguí a distancia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Efectivamente, Roberto no fue a ninguna oficina. Se dirigió a un pequeño motel en las afueras del pueblo. Me quedé escondida en el carro durante horas, viendo cómo entraba y salía gente del motel, esperando ver a Roberto salir con esa tal Patricia. Cuando finalmente salió, no venía con una mujer desconocida. Venía con alguien que conocía muy bien, alguien en quien había confiado ciegamente, alguien que me había estado consolando y aconsejando durante todo este tiempo. Roberto salía del motel de la mano de Carmen, mi hermana menor, la mujer que me había dicho que los hombres no valían la pena, la que había sido mi confidente, mi apoyo, mi cómplice en las buenas y en las malas. Los vi besarse apasionadamente antes de subir cada uno a su carro, como si fueran una pareja de enamorados que se despiden después de una cita romántica. El mundo se me vino encima otra vez, pero esta vez fue peor que con la llamada de Patricia. Una cosa era que mi marido me engañara con una desconocida. Otra, muy diferente,
era descubrir que me había estado traicionando con mi propia hermana. Sentí una mezcla de dolor, rabia y asco que nunca antes había experimentado. Quise gritarles, confrontarlos ahí mismo, pero algo me detuvo. Una voz interior me dijo que necesitaba más información antes de actuar. Regresé a casa sin saber qué hacer, sin entender cómo había llegado mi vida a ese punto. Me senté en la sala, donde Roberto y yo habíamos pasado tantas tardes felices, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos hablado de tener hijos, de envejecer juntos, de amarnos hasta que la muerte nos separara. Todo eso ahora me parecía una burla cruel. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, me miró como siempre, me dio un beso en la mejilla como siempre, me preguntó cómo había estado mi día como siempre, pero yo ya no era la misma mujer de la mañana. Había cruzado una línea invisible que separa la inocencia de la experiencia, la confianza de la desconfianza, el amor del desamor. Y había algo más que había despertado en mí, algo oscuro y peligroso que hasta ese momento no sabía que existía. Pero si pensé que ya había tocado fondo, estaba muy equivocada, porque la traición más grande, la más dolorosa, la que me terminaría de destruir, aún estaba por descubrirse, y cuando eso pasara, me daría cuenta de que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido solo la punta del iceberg de una mentira tan grande que cambiaría para siempre mi percepción de lo que significa la lealtad, la familia y el amor. Ahora, antes de continuar con lo que te va a chocar el corazón, necesito pedirte un favor. Si esta historia te está llegando, si sientes que necesitas escuchar este desahogo tanto como yo necesito contarlo, por favor aprieta el botón de me gusta aquí abajo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de mujeres que hemos vivido traiciones que nos han marcado para siempre, suscríbete a este canal. Solo tienes que apretar ese botón negro que dice suscribirse. Sé que a veces estas cosas de la computadora nos cuestan trabajo a las que ya tenemos nuestra edad, pero es muy sencillo. Solo un clic y ya estarás conectada conmigo y con todas las historias que tengo que contar. Necesito saber que no estoy hablando sola, que hay alguien ahí que entiende el dolor de ser traicionada por las personas que más amas, porque lo que viene a continuación te va a partir el corazón, te vas ahora a hacer preguntarte si realmente conoces a las personas que tienes más cerca. Lo que descubrí después de ese día en el motel fue algo tan impactante que durante semanas pensé que me había vuelto loca. Los siguientes días después de haber visto a Roberto con Carmen fueron los más difíciles de mi vida. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en mis clases. Mis alumnos notaron que algo andaba mal. Algunos padres de familia me preguntaron si me sentía bien, pero yo no podía contarle a nadie lo que había descubierto. ¿Cómo le dices a la gente que tu hermana te está traicionando con tu esposo? ¿Cómo admites que has sido tan ciega, tan tonta, tan ingenua? Carmen siguió visitándome como si nada hubiera pasado. Llegaba por las tardes, se sentaba conmigo en la sala, me preguntaba cómo estaba, si había sabido algo más de esa tal Patricia que me había llamado. La miraba actuar y no podía creer la frialdad con la que mentía, la naturalidad con la que fingía preocupación por mi bienestar. Era como si estuviera viendo a una desconocida con la cara de mi hermana. Una tarde me propuso que fuéramos juntas a visitar a mi madre. Dijo que se había dado cuenta de que yo estaba muy deprimida por lo de Roberto, que necesitaba distraerme, que una conversación con mamá me haría bien. Acepté ir, pero durante todo el camino no pude dejar de pensar en cómo esa misma boca que me consolaba había estado besando a mi marido horas antes. Llegamos a casa de mi madre y la encontramos especialmente arreglada. Llevaba puesto un vestido nuevo, se había peinado de una manera diferente, hasta se había maquillado más de lo usual. Cuando le pregunté si iba a salir, me dijo que no, que solo quería verse bien para recibir a sus hijas. Pero había algo en su actitud que me llamó la atención. Una especie de nerviosismo, de expectativa, como si estuviera esperando algo o a alguien. Estuvimos conversando durante una hora cuando sonó el timbre de la casa. Mi madre se levantó rápidamente a abrir, con una sonrisa en el rostro que no había visto en mucho tiempo. Cuando abrió la puerta, no pude creer lo que veían mis ojos. Ahí estaba Roberto, con un ramo de flores en la mano,
saludando a mi madre como si fuera la cosa más natural del mundo. Me quedé paralizada en el sillón, sin entender qué estaba pasando. Roberto me vio y me saludó normalmente. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó qué hacía ahí. Le dije que había venido a visitar a mi madre con Carmen. Él asintió y le entregó las flores a mi madre, diciéndole que las había visto en el camino y había pensado en ella. La escena me pareció surreal. Mi madre recibió las flores como si fuera la cosa más romántica del mundo. Olió cada una con una sonrisa que me revolvió el estómago. Carmen observaba todo desde su silla con una expresión que no pude descifrar, algo entre complicidad y satisfacción. Yo me sentía como si estuviera viendo una obra de teatro en la que todos conocían el guión menos yo. Roberto se quedó a cenar con nosotros. Durante toda la comida estuvo especialmente atento con mi madre, le servía agua, le preguntaba si la comida estaba a su gusto, la elogiaba por lo bien que cocinaba. Mi madre se reía como un adolescente, se sonrojaba cuando él le decía cumplidos, actuaba de una manera que no había visto desde que era muy joven. Después de cenar, Roberto se ofreció a lavar los platos. Mi madre protestó diciendo que no era necesario, que él era el invitado, pero él insistió. Los vi juntos en la cocina, riéndose mientras lavaban, y sentí una punzada extraña en el estómago. Había algo demasiado familiar en la manera en que se movían juntos, demasiado cómoda, demasiado íntima. Carmen se acercó a mí y me dijo en voz baja que Roberto era muy considerado con mi madre, que eso hablaba bien de él como persona. Me sugirió que quizás había estado exagerando mis preocupaciones sobre nuestro matrimonio, que un hombre que trataba tan bien a su suegra no podía ser tan malo. Sus palabras me sonaron huecas, falsas, como si estuviera tratando de convencerme de algo que ella misma no creía. Esa noche regresé a casa más confundida que nunca. Roberto manejó en silencio, pero parecía de buen humor. Incluso tarareaba una canción. Cuando llegamos, se comportó más cariñoso de lo que había sido en meses. Me abrazó, me dijo que había sido una noche linda, que le gustaba mucho mi familia. Me besó con una pasión que no había sentido en mucho tiempo, e incluso hicimos el amor esa noche, algo que no había pasado en semanas. Pero mientras él se movía encima de mí, yo no podía dejar de pensar en lo que había visto, en la manera en que había mirado a mi madre, en cómo ella había reaccionado a sus atenciones, en la complicidad extraña que había percibido entre él y Carmen. Era como si hubiera 3 conversaciones paralelas esa noche, la que escuché, la que vi y la que intuí que estaba pasando por debajo de todo. Los días siguientes fueron raros. Roberto empezó a visitar a mi madre con más frecuencia, siempre con la excusa de ayudarle con algún arreglo de la casa o de traerle algo del pueblo. Cada vez que yo mencionaba que quería acompañarlo, él encontraba una razón para que no fuera necesario. Decía que no quería quitarme tiempo, que sabía que estaba ocupada con mis clases, que él podía manejar lo que fuera que mi madre necesitara. Una tarde, decidí llegar de sorpresa a casa de mi madre. Había salido más temprano del trabajo y pensé que sería buena idea visitarla sin avisar. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave, cosa que me extrañó porque mi madre nunca cerraba la puerta durante el día. Toqué varias veces, pero nadie respondió. Decidí ir por la parte de atrás de la casa, donde había una ventana de la cocina que siempre estaba abierta. Cuando me asomé, lo que vi me golpeó como un rayo. Mi madre estaba de pie junto a la estufa, pero no estaba cocinando. Roberto estaba detrás de ella, con las manos en su cintura, susurrándole algo al oído que la hacía reír como una colegiala. Me quedé paralizada, observando una escena que mi mente se negaba a procesar. Mi esposo, el hombre con el que dormía todas las noches, estaba abrazando a mi madre de una manera que definitivamente no era filial. Y mi madre, la mujer que me había dado la vida, que me había criado, que me había enseñado sobre el amor y la lealtad, se dejaba abrazar como si fuera lo más natural del mundo. De repente, Roberto giró a mi madre hacia él y la besó. No fue un beso de suegro a suegra, no fue un beso amistoso en la mejilla, fue un beso en los labios, profundo, apasionado, como los besos que me daba a mí cuando éramos novios. Y mi madre le respondió el beso con una intensidad que me revolvió el estómago y me hizo temblar de la cabeza a los pies.
Me alejé de la ventana sintiendo que me iba a desmayar. No podía respirar, no podía pensar, no podía entender lo que acababa de ver. Caminé hasta mi carro como un zombi, sin saber cómo había llegado hasta ahí, sin recordar haber tomado la decisión de irme. Solo sabía que tenía que alejarme de ese lugar antes de que me vieran. Manejé sin rumbo durante horas, llorando, gritando, golpeando el volante con una rabia que no sabía que tenía. Todo mi mundo se había desplomado en cuestión de segundos. No solo mi esposo me estaba siendo infiel, no solo mi hermana me estaba traicionando, sino que mi propia madre, la mujer que me había parido, estaba involucrada en el engaño más cruel que puede existir. Cuando finalmente regresé a casa, Roberto ya estaba ahí. Me recibió normal como siempre, me preguntó por qué había llegado tarde, si todo estaba bien. Lo miré y me pregunté cómo era posible que esa misma boca que me estaba hablando con cariño hubiera estado besando a mi madre horas antes. ¿Cómo podía actuar tan normal? ¿Cómo podía fingir que nada había pasado? Esa noche no pude cenar, no pude hablar, no pude hacer nada más que observarlo. Roberto notó mi silencio y me preguntó varias veces si me sentía bien. Le dije que tenía dolor de cabeza, que había sido un día difícil en el trabajo. Él se mostró comprensivo. Me trajo una pastilla para el dolor, me hizo un té de manzanilla, me arropó en el sofá como el esposo perfecto que aparentaba ser. Pero yo ya no era la mujer ingenua que había sido esa mañana. En unas pocas horas había descubierto que mi vida entera había sido una mentira, que las 3 personas más importantes para mí me habían estado traicionando de la manera más vil posible. Y lo peor de todo era que no tenía a nadie más en el mundo. Mi única familia eran ellos, y ellos me habían vendido por un placer que yo no podía comprender. Esa noche, mientras Roberto dormía tranquilamente a mi lado, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a confrontarlos directamente, no iba a hacer una escena, no iba a darles la oportunidad de mentirme una vez más. Iba a investigar, iba a descubrir exactamente qué tanto tiempo llevaba pasando esto. Iba a juntar pruebas y después iba a actuar de una manera que nunca olvidarían. Porque si algo había aprendido en esas últimas semanas, era que yo también podía mentir, yo también podía fingir, yo también podía guardar secretos. Y el secreto que estaba empezando a forjar en mi mente esa noche sería mi venganza, mi liberación y mi condena al mismo tiempo. Pero para hacer lo que tenía planeado, primero necesitaba descubrir algo que me aterraba conocer, pero que tenía que saber. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Había empezado con Carmen primero y después se había extendido a mi madre? ¿O había sido al revés? ¿O había estado con las dos desde el principio? La respuesta a esas preguntas llegaría de la manera más inesperada posible, de la boca de la persona que menos me lo esperaba. Y me haría entender que la traición que había descubierto era solo una pequeña parte de un engaño que llevaba años construyéndose, un engaño que había comenzado mucho antes de lo que jamás hubiera imaginado. Al día siguiente, decidí faltar al trabajo. Le dije a Roberto que me sentía enferma, que me iba a quedar en casa descansando. Él se mostró preocupado, me preguntó si necesitaba que se quedara conmigo, pero le dije que no era necesario, que solo necesitaba dormir un poco. Se fue al trabajo como siempre, me dio un beso en la frente y me dijo que me llamaría más tarde para ver cómo seguía. En cuanto se fue, me vestí y salí rumbo a la casa de mi madre. Tenía que hablar con ella, tenía que enfrentarla, tenía que escuchar de su propia boca cómo había sido capaz de traicionarme de esa manera. Durante el camino ensayé 1000 veces lo que le iba a decir, pero cuando llegué y vi su cara sonriente recibiéndome en la puerta, todas las palabras se me atoraron en la garganta. Mi madre se veía particularmente feliz esa mañana. Tenía un brillo en los ojos que no había visto en años, una energía juvenil que me resultó dolorosa de observar. Me invitó a pasar, me ofreció café, me preguntó por qué no había ido a trabajar. Le dije que me sentía mal, y ella inmediatamente se puso en modo de madre protectora, tocándome la frente preguntándome si había tomado algo para la fiebre. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde había pasado tantas tardes de mi infancia, donde ella me había consolado cuando tenía pesadillas, donde me había ayudado con las tareas del colegio, donde me había dado consejos sobre la vida y el amor.
Ahora esa misma sala se sentía como un territorio enemigo. Decidí ir directo al grano. Le pregunté sobre Roberto, sobre sus visitas frecuentes, sobre si había notado algo extraño en su comportamiento. Mi madre me miró con expresión inocente y me dijo que Roberto era un yerno maravilloso, que la trataba mejor que muchos hijos tratan a sus madres, que yo tenía mucha suerte de haberme casado con él. Sus palabras me dolieron más que si me hubiera abofeteado. ¿Cómo podía hablarme de suerte cuando ella misma estaba destruyendo mi matrimonio? ¿Cómo podía elogiar a Roberto sabiendo lo que estaba pasando entre ellos? Sentí una rabia tan grande que tuve que apretar los puños para no hacer algo de lo que me fuera a arrepentir. Entonces decidí ser más directa. Le dije que había visto cosas, que sabía que algo estaba pasando entre ella y Roberto. Su expresión cambió inmediatamente. Se puso pálida, nerviosa. Empezó a balbucear excusas sin sentido. Me dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que cómo se me ocurría pensar algo así, que estaba loca si creía que podía pasar algo entre ella y mi esposo. Pero yo ya no era la mujer ingenua de antes. Le describí exactamente lo que había visto el día anterior: el beso, la manera en que se abrazaban, la intimidad que había entre ellos. Mi madre se desplomó en su silla como si todas sus fuerzas la hubieran abandonado. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Lo que pasó después fue algo que jamás olvidaré, algo que cambió para siempre la imagen que tenía de la mujer que me había dado la vida. Mi madre, en lugar de pedirme perdón, en lugar de explicarme cómo había llegado a traicionarme de esa manera, me atacó a mí. Me gritó que era una esposa fría, que Roberto se sentía solo en nuestro matrimonio, que él necesitaba cariño y comprensión que yo no le daba. Me dijo que ella solo había sido una amiga para él al principio, alguien que lo escuchaba cuando tenía problemas conmigo. Me culpó a mí de que Roberto hubiera buscado consuelo en otros brazos. Sus palabras me golpearon como puños. No podía creer que mi propia madre me estuviera culpando de la traición que ella había cometido. Pero lo peor estaba por venir. En su desesperación por justificarse, mi madre me contó algo que me destruyó completamente. Me dijo que Roberto había estado enamorado de ella desde antes de conocerme, que cuando él llegó al pueblo y preguntó por mujeres solteras, alguien le había hablado de ella, pero cuando supo que era viuda con 2 hijas, había decidido que era mejor acercarse a través de una de nosotras. Me dijo que Roberto había elegido casarse conmigo porque era la manera más fácil de estar cerca de ella. El mundo se me vino abajo otra vez, pero esta vez fue diferente. Esta vez sentí algo que va más allá del dolor, algo que va más allá de la traición. Sentí un vacío tan profundo que pensé que me iba a tragar. Todo mi matrimonio, todo mi amor, toda mi vida había sido una mentira desde el primer día. Roberto nunca me había amado. Yo había sido solo un medio para llegar a mi madre. Cada beso que me había dado, cada palabra de amor que me había susurrado, cada promesa que me había hecho, todo había sido parte de un plan para conquistar a la mujer que realmente quería. Y yo había sido tan estúpida, tan ciega, tan ingenua, que no me había dado cuenta. Mi madre siguió hablando como si hubiera abierto una compuerta que había mantenido cerrada durante años. Me contó que Roberto había empezado a conquistarla desde los primeros meses de nuestro matrimonio, que al principio ella había resistido, que se había sentido culpable, pero que poco a poco él la había convencido de que lo que sentían el uno por el otro era amor verdadero. Me dijo que habían estado juntos durante 5 años, 5 años de los 7 que llevaba casada, que al principio se veían a escondidas cuando yo estaba trabajando, pero que con el tiempo se habían vuelto más descuidados, porque pensaban que yo nunca sospecharía nada. Me contó que habían hecho el amor en mi propia casa, en mi propia cama, cuando yo estaba dando clases. Cada palabra que salía de su boca era como un clavo en mi ataúd. No solo me habían traicionado, sino que se habían burlado de mí de la manera más cruel posible. Habían convertido mi hogar en el escenario de su romance secreto. Habían profanado el lugar donde yo creía encontrar paz y amor. Pero aún faltaba lo peor. Mi madre me contó que Carmen también sabía todo desde hacía años, que ella los había descubierto un día, y en lugar de contármelo, había decidido convertirse en su cómplice, que Carmen había estado ayudándolos a mantener el secreto, inventando excusas, creando coartadas, distrayéndome cuando era necesario.
Y entonces, mi madre me reveló el golpe final, algo que nunca, ni en mis peores pesadillas, hubiera imaginado. Me dijo que Roberto no solo estaba con ella, sino que también había empezado una relación con Carmen, que mi hermana había estado celosa de lo que había entre Roberto y mi madre, y había seducido a mi esposo para no quedarse fuera. Me contó que durante los últimos 2 años, Roberto había estado acostándose con las dos, con mi madre y con mi hermana, a veces el mismo día, que ellas al principio habían competido por él, pero que después habían llegado a un acuerdo para compartirlo, que yo era la única que no sabía nada, la única que seguía creyendo que tenía una familia que me amaba y un esposo fiel. No recuerdo cómo llegué a casa esa tarde, no recuerdo haber manejado, no recuerdo haber abierto la puerta, no recuerdo haberme sentado en la sala. Solo recuerdo estar ahí cuando Roberto llegó del trabajo, viéndolo entrar con esa sonrisa que ahora sabía que era falsa, escuchándolo preguntarme cómo me sentía, si había mejorado del malestar. Lo miré y ya no vi al hombre del que me había enamorado. Vi a un extraño, a un depredador, a alguien que había construido una vida entera sobre mentiras. Vi a alguien que había jugado conmigo durante 7 años, como un gato juega con un ratón antes de matarlo. Y en ese momento supe que algo dentro de mí había muerto para siempre. Esa noche fingí que todo estaba normal. Cenamos juntos, vimos televisión, nos acostamos como la pareja feliz que aparentábamos ser. Pero mientras él dormía a mi lado, yo estaba planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque si ellos habían jugado conmigo durante años, ahora era mi turno de jugar. Y lo que tenía planeado no era solo venganza, era justicia. Era el final que merecía una historia que había comenzado con mentiras y había crecido con traiciones. Era mi oportunidad de demostrarles que la mujer tonta y ciega que habían estado manipulando ya no existía. Al día siguiente, comencé a ejecutar mi plan. Primero fui al banco y retiré todo el dinero que teníamos ahorrado. Después fui a ver a un abogado y le conté toda la situación. Le pedí que preparara los papeles de divorcio, pero que no se los entregara a Roberto todavía. Quería hacer las cosas a mi manera, a mi tiempo. Luego fui a la escuela y pedí una licencia indefinida por motivos personales. Le dije al director que tenía problemas familiares graves que resolver y que no sabía cuándo podría regresar. Después fui a casa de mi hermana Carmen. Carmen me recibió como siempre, con esa sonrisa falsa que ahora sabía que era pura actuación. Me preguntó cómo estaba, si había hablado con Roberto sobre mis sospechas, si había resuelto ya el problema con esa tal Patricia que me había llamado. La escuché mentir con una frialdad que me impresionó. Le dije que había decidido darle una sorpresa a Roberto, que quería organizar una cena especial con toda la familia para demostrarle cuánto lo amaba. Le pedí que invitara a mi madre y que vinieran las dos a casa el sábado por la noche. Carmen se mostró encantada con la idea. Dijo que era exactamente lo que Roberto necesitaba escuchar. El sábado llegó y yo había preparado todo meticulosamente. Había cocinado la comida favorita de Roberto, había puesto la mesa con la vajilla de bodas, había comprado vino, había decorado la casa con flores. Cuando Roberto llegó del trabajo y vio todo el montaje, se mostró sorprendido y feliz. Me abrazó. Me dijo que era la mejor esposa del mundo, que no merecía tanto amor. Sus palabras me dieron náuseas, pero mantuve la sonrisa. Le dije que había invitado a mi madre y a Carmen, que quería que toda la familia estuviera junta para celebrar nuestro amor. Roberto pareció nervioso por un momento, pero después se relajó. Probablemente pensó que si yo estaba organizando una cena familiar, era porque no sabía nada de lo que estaba pasando. Mi madre y Carmen llegaron puntuales. Mi madre traía un vestido nuevo. Se había arreglado especialmente para la ocasión. Carmen también se veía muy arreglada, más de lo normal para una simple cena familiar. Las dos actuaron como las hermana y madre perfectas, elogiando la comida, felicitándome por la decoración, diciéndome lo afortunada que era de tener un esposo como Roberto. Durante la cena, mantuvimos una conversación normal, como cualquier familia feliz. Hablamos del trabajo, del clima, de los vecinos, de los planes para las vacaciones. Roberto estaba relajado. Incluso coqueteaba sutilmente con mi madre y con Carmen,
sin darse cuenta de que yo estaba observando cada uno de sus movimientos. Cuando terminamos de cenar, les dije que tenía una sorpresa especial. Fui a la cocina y saqué un pastel que había comprado especialmente para la ocasión. Tenía escrito "Por la familia que se ama" en letras rojas. Todos aplaudieron cuando lo vieron. Dijeron que era hermoso, que había pensado en todo. Pero la verdadera sorpresa no era el pastel. Mientras ellos estaban distraídos admirando mi regalo, yo saqué de la cocina algo más, una caja con fotografías que había conseguido durante la semana, fotografías que había tomado siguiéndolos, fotografías de Roberto con mi madre, fotografías de Roberto con Carmen, fotografías de los tres juntos que había logrado capturar sin que se dieran cuenta. Puse las fotografías sobre la mesa, junto al pastel. Al principio no se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados sirviendo el vino y cortando el postre. Pero cuando Roberto tomó la primera fotografía, toda la sangre se le fue de la cara. Era una imagen de él besando a mi madre en la puerta de la casa de ella. Mi madre vio la fotografía y se puso pálida como un papel. Carmen se dio cuenta de lo que estaba pasando y trató de tomar las fotografías, pero yo se lo impedí. Había más de 20 imágenes, todas comprometedoras, todas mostrando la verdad que habían tratado de ocultarme durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres me miraban como si hubieran visto a un fantasma, sin saber qué decir, sin saber cómo explicar lo inexplicable. Roberto trató de hablar primero. Empezó a balbucear excusas sin sentido, pero yo lo callé con una mirada. Les dije que sabía todo, que sabía cuánto tiempo llevaba pasando, que sabía que los tres habían estado jugando conmigo, que sabía que mi matrimonio había sido una farsa desde el principio. Les dije que había pasado años preguntándome qué había hecho mal para que Roberto se alejara de mí, cuando en realidad el problema era que nunca había sido suya en primer lugar. Mi madre empezó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Carmen trató de explicar que las cosas no eran como parecían, que podíamos resolver todo hablando como una familia. Roberto me pidió perdón, me juró que me amaba, que todo había sido un error terrible que podíamos superar, pero yo ya no era la misma mujer que había estado sentada en esa misma mesa 7 años antes, prometiendo amor eterno frente a un altar. Ya no era la hija obediente que había respetado ciegamente a su madre. Ya no era la hermana confiada que había compartido todos sus secretos. Era alguien nuevo, alguien que había nacido del dolor y de la traición, alguien que ya no tenía nada que perder. Les dije que ya no me importaba si me amaban o no, que ya no me importaba si se arrepentían o no, que ya no me importaba si podíamos arreglar las cosas o no. Les dije que lo único que me importaba era que pagaran por lo que me habían hecho y que iba a asegurarme de que así fuera. Entonces saqué los papeles de divorcio y se los puse a Roberto enfrente. Le dije que podía firmarlos ahí mismo o podía esperar a que los hiciera públicos, junto con las fotografías, para que todo el pueblo supiera qué clase de hombre era. Le dije que podía quedarse con mi madre y con Carmen, pero que se iba a quedar sin nada más, porque yo ya había retirado todo nuestro dinero del banco. Roberto me gritó que no podía hacerle eso, que tenía derechos, que la casa también era suya. Pero yo había hecho bien mis tareas. La casa estaba a mi nombre porque la habíamos comprado con la herencia que me había dejado mi padre. El dinero también era legalmente mío, porque había estado ahorrándolo desde antes de casarme. Roberto no tenía derecho legal a nada. Mi madre trató de mediar, me pidió que fuera razonable, que pensara en la familia, que no destruyera todo por un momento de dolor. Pero cuando la miré, ya no vi a mi madre. Vi a una mujer que había traicionado el vínculo sagrado entre madre e hija por un hombre. Vi a alguien que había elegido el placer por encima del amor incondicional que le tenía. Carmen también trató de hablar. Me dijo que podíamos arreglar las cosas, que podíamos ir a terapia familiar, que el amor podía superar cualquier obstáculo. Pero cuando la escuché, solo oí la voz de una extraña. La hermana que había conocido y amado ya no existía, si es que alguna vez había existido. Esa noche cambió todo. Roberto firmó los papeles porque sabía que no tenía otra opción. Se fue de la casa esa misma noche, llevándose solo lo que había traído cuando nos casamos. Mi madre y Carmen también se fueron, prometiendo que íbamos a hablar cuando yo estuviera más calmada.
cuando pudiera pensar con más claridad. Pero yo nunca estuve más clara de nada en mi vida. Sabía exactamente lo que había hecho, sabía exactamente por qué lo había hecho y sabía exactamente lo que iba a hacer después. Al día siguiente empaqué mis cosas y me fui del pueblo. No le dije a nadie a dónde iba, no dejé ninguna dirección de contacto, no me despedí de nadie. Simplemente desaparecí de la vida de las personas que habían hecho de la mía un infierno durante años. Me mudé a una ciudad grande donde nadie me conocía, donde podía empezar de nuevo sin el peso del pasado. Conseguí trabajo en una escuela, renté un apartamento pequeño pero acogedor. Comencé a construir una vida nueva desde cero. Por primera vez en años, podía respirar tranquila. Pero la historia no terminó ahí, porque 6 meses después de haberme ido, recibí una visita inesperada que me haría entender que aún quedaban capítulos por escribir en esta historia de traición y venganza. Era una tarde de lluvia cuando alguien tocó a mi puerta. Cuando abrí, no podía creer lo que veían mis ojos. Ahí estaba Patricia, la mujer que me había llamado meses atrás para contarme sobre la infidelidad de Roberto. Pero esta vez no venía a darme malas noticias. Venía a darme información que cambiaría completamente mi perspectiva sobre todo lo que había vivido. Patricia me contó que después de que yo me fuera del pueblo, Roberto había tratado de retomar su relación con ella, pero ella ya no estaba interesada. Había conocido a otro hombre y estaba empezando una relación seria con él. Roberto, desesperado por no quedarse solo, había empezado a perseguirla, a acosarla, a amenazarla. Fue entonces cuando Patricia decidió investigar más sobre Roberto, y lo que descubrió la había impulsado a buscarme. Me contó que Roberto tenía un patrón, que yo no era la primera mujer casada que había engañado de esa manera. En el pueblo anterior donde había vivido, había hecho exactamente lo mismo. Se había casado con una mujer para poder acercarse a su madre y a su hermana. Me mostró recortes de periódicos, documentos legales, testimonios de otras mujeres que habían pasado por lo mismo que yo. Roberto era un depredador serial, alguien que se especializaba en destruir familias desde adentro. Su modus operandi era siempre el mismo: identificar mujeres vulnerables con madres atractivas y hermanas solteras, casarse con ellas y después seducir sistemáticamente a las otras mujeres de la familia. Patricia me contó que Roberto había estado casado 3 veces antes de conocerme y que en los 3 casos había pasado exactamente lo mismo. Había destruido 3 familias, había dejado a 3 mujeres devastadas y después había desaparecido para empezar de nuevo en otro lugar. Yo había sido su 4ª víctima, pero gracias a que había tenido el valor de enfrentarlo, también había sido la primera en lograr detenerlo. La información que Patricia me dio cambió completamente la manera en que veía lo que había pasado. Mi madre y Carmen no habían sido las seductoras malvadas que había imaginado. Habían sido víctimas, como yo, de un manipulador experto que sabía exactamente cómo jugar con las emociones y las vulnerabilidades de las mujeres. Roberto había planeado todo desde el principio. Había estudiado a mi familia, había identificado las debilidades de cada una, había diseñado una estrategia para conseguir lo que quería. Mi madre, sola desde la muerte de mi padre, había sido presa fácil para alguien que sabía exactamente qué decir para hacerla sentir deseada otra vez. Carmen, amargada por no haber encontrado el amor, había caído en las redes de alguien que sabía cómo hacerla sentir especial. Y yo había sido la pieza central del plan, la esposa legítima que le daba acceso a la familia, la coartada perfecta para estar cerca de las mujeres que realmente quería. Roberto nunca me había amado, pero tampoco había amado a mi madre ni a Carmen. Nosotras habíamos sido solo objetos para él, trofeos que coleccionar, desafíos que conquistar. Con esta nueva información, mi perspectiva sobre todo cambió. La rabia que había sentido hacia mi madre y hacia Carmen se transformó en algo diferente, algo más complejo. Seguía dolida por su traición, seguía sintiendo que me habían fallado cuando más las necesitaba, pero ahora entendía que ellas también habían sido víctimas de la misma manipulación que yo. Pero había algo que Patricia me contó que me hizo entender que mi historia con Roberto aún no había terminado. Me dijo que él había estado preguntando por mí,
que había estado tratando de averiguar dónde vivía, que parecía obsesionado con encontrarme. Al parecer, el hecho de que yo hubiera sido la primera mujer en enfrentarlo y vencerlo, lo había convertido en una obsesión personal. Patricia me advirtió que Roberto podría intentar buscarme, que su ego no podía aceptar que una de sus víctimas hubiera salido victoriosa. Me sugirió que me mantuviera alerta, que cambiara mis rutinas, que considerara mudarme otra vez si era necesario. Sus palabras me llenaron de una ansiedad que no había sentido en meses. Esa noche no pude dormir. Después de haber encontrado finalmente paz en mi nueva vida, la sombra de Roberto volvía a amenazar mi tranquilidad. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era la mujer ingenua e indefensa que había sido. Esta vez sabía exactamente con quién estaba tratando y estaba preparada para cualquier cosa que pudiera pasar. Lo que no sabía era que Roberto ya había encontrado mi dirección, que ya había estado observándome, estudiando mis rutinas, planeando su siguiente movimiento. Y lo que tenía planeado era algo que ni siquiera Patricia, con toda su investigación, había podido anticipar. 3 días después de la visita de Patricia, cuando salí de trabajar, encontré a Roberto esperándome en el estacionamiento de la escuela. Mi corazón casi se detiene cuando lo vi. Estaba recargado en mi carro, con esa sonrisa que conocía tan bien, como si fuera lo más natural del mundo que apareciera en mi nueva vida. Me acerqué a él con cuidado, manteniéndome a distancia, lista para gritar o correr si era necesario. Pero Roberto se mostró calmado, incluso amigable. Me saludó como si fuéramos viejos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. Me dijo que se veía bien, que la nueva ciudad me sentaba, que parecía feliz. Le pregunté qué hacía ahí, cómo me había encontrado. Me dijo que no había sido difícil, que yo había subestimado su determinación. Me preguntó si podíamos hablar, si podía invitarme a un café, si podíamos aclarar las cosas como adultos civilizados. Su tono era tan razonable, tan normal, que por un momento dudé de mi propia percepción de peligro. Pero entonces recordé todo lo que Patricia me había contado. Recordé el patrón de Roberto, su historia de manipulación y destrucción. Le dije que no tenía nada que hablar con él, que se fuera y me dejara en paz. Traté de subir a mi carro, pero él se puso frente a la puerta bloqueándome el paso. Roberto cambió completamente de actitud en ese momento. Su máscara amigable desapareció y vi la verdadera cara del hombre con el que había estado casada durante 7 años. Era una cara fría, calculadora, peligrosa. Me dijo que nadie lo había humillado como yo lo había humillado, que nadie había arruinado sus planes como yo los había arruinado. Me contó que después de que yo me fuera, su vida se había desmoronado. Mi madre se había sentido tan culpable por lo que había pasado que había caído en una depresión profunda y ya no quería saber nada de él. Carmen también se había alejado. Había conseguido trabajo en otro hospital y se había mudado a otra ciudad. Roberto se había quedado solo, sin dinero, sin casa, sin las mujeres que había estado manipulando durante años. Me dijo que todo eso era mi culpa, que yo había destruido algo hermoso que él había construido con paciencia y dedicación. Me dijo que yo no había entendido que lo que él había creado con mi familia era una forma especial de amor diferente, pero válida. Me acusó de ser egoísta, de no haber sabido compartir, de haber arruinado la felicidad de todos por mis celos y mi mezquindad. Escucharlo hablar me producía una mezcla de horror y fascinación. Roberto realmente creía que lo que había hecho estaba bien. Realmente pensaba que yo había sido la villana de la historia. Su capacidad para distorsionar la realidad era tan grande que había logrado convencerse a sí mismo de que él había sido la víctima. Me dijo que había venido a buscarme para darme una oportunidad de rectificar, de arreglar el daño que había hecho. Me propuso que regresáramos juntos al pueblo, que hablaríamos con mi madre y con Carmen, que reconstruiríamos lo que había estado funcionando tan bien antes de que yo lo arruinara con mis sospechas y mis celos. Sus palabras me confirmaron que Roberto estaba completamente desconectado de la realidad. No solo no se arrepentía de lo que había hecho, sino que quería que yo regresara voluntariamente a la situación de abuso y manipulación que había logrado escapar. Quería que yo misma me pusiera otra vez las cadenas que tanto me había costado romper.
Le dije que estaba loco si pensaba que yo iba a regresar con él, que prefería morir antes que volver a ser parte de sus juegos enfermos. Mi respuesta lo enfureció. Me gritó que yo era una ingrata, que él me había dado los mejores años de su vida, que yo le debía respeto y gratitud. Me dijo que si no regresaba voluntariamente, él encontraría la manera de obligarme. En ese momento supe que Roberto no se iba a ir voluntariamente, que no iba a dejar que yo siguiera viviendo mi nueva vida en paz. Supe que tenía que hacer algo drástico para protegerme, algo que asegurara que nunca más pudiera hacerme daño a mí ni a ninguna otra mujer. Fingí que estaba considerando su propuesta. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que era una decisión muy importante que no podía tomar a la ligera. Roberto se calmó inmediatamente, pensando que había logrado manipularme otra vez. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un café del centro para seguir hablando. Esa noche no dormí ni un minuto. Estuve planeando meticulosamente lo que iba a hacer, preparándome para lo que sabía que sería el encuentro final entre Roberto y yo, porque había decidido que esta situación tenía que terminar de una vez por todas, de una manera que él nunca pudiera olvidar. Al día siguiente llegué al café antes de la hora acordada. Elegí una mesa en el centro, donde hubiera muchos testigos de lo que iba a pasar. Roberto llegó puntual, con una sonrisa confiada, pensando que ya me tenía otra vez bajo su control. Se sentó frente a mí y empezó a hablar sobre nuestro futuro juntos, sobre cómo íbamos a arreglar las cosas con mi familia. Pero yo no había venido a escuchar sus fantasías. Había venido a enfrentarlo una última vez, y esta vez iba a hacerlo de una manera que se grabara en su memoria para siempre. Saqué de mi bolsa un sobre grande y lo puse sobre la mesa, frente a él. Le dije que había investigado sobre su pasado, que sabía exactamente quién era y lo que había estado haciendo durante años. Roberto palideció inmediatamente, pero trató de mantener la compostura. Le dije que sabía sobre sus 3 matrimonios anteriores, sobre las otras familias que había destruido, sobre el patrón de manipulación que había perfeccionado a lo largo de los años. Abrí el sobre y saqué copias de todos los documentos que Patricia me había mostrado: certificados de matrimonio, demandas de divorcio, declaraciones de sus exesposas, recortes de periódicos que hablaban sobre los casos. Le puse todo frente a sus ojos, como había hecho él conmigo aquella noche con las fotografías de su traición. Roberto trató de negar todo al principio, pero cuando vio la cantidad de evidencia que tenía, su actitud cambió. Se puso agresivo, me amenazó con demandarme por difamación. Me dijo que no tenía derecho a investigar su vida privada, pero yo sabía que sus amenazas eran huecas. Un hombre con su historial no podía permitirse atraer atención legal. Entonces le dije lo que realmente había venido a decirle. Le dije que había hecho copias de toda esa información y que las había enviado a la policía de todos los pueblos donde había vivido, a los periódicos locales, a las asociaciones de mujeres. Le dije que su cara y su historia iban a estar en todas partes, que ninguna mujer más iba a caer en sus redes porque todas iban a saber exactamente quién era. La expresión de Roberto cambió completamente. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en sus ojos. Se dio cuenta de que su método de operación había sido completamente expuesto, que ya no podría mudarse a otro lugar y empezar de nuevo con una identidad limpia. Su reputación estaba arruinada para siempre. Me levantaré de la mesa y le dije que esa era mi venganza final. No había sido suficiente con divorciarme de él y arruinar su relación con mi familia. Había necesitado asegurarme de que nunca más pudiera hacer lo que me había hecho a mí. Le dije que ahora él sabía lo que se sentía ser traicionado, ser manipulado, ser destruido por alguien en quien habías confiado. Roberto se quedó sentado en esa mesa, con todos esos documentos esparcidos frente a él, viendo cómo su vida se desmoronaba, igual que había desmoronado la mía años atrás. Pero la diferencia era que yo había encontrado la fuerza para reconstruir mi vida, mientras que él había construido la suya sobre mentiras que tarde o temprano tenían que derrumbarse. Salí de ese café sintiéndome finalmente libre. No solo libre de Roberto, sino libre del peso de la traición, libre del dolor que había cargado durante años, libre de la necesidad de venganza que me había estado consumiendo. Había hecho lo que tenía que hacer,
Había protegido a otras mujeres de pasar por lo que yo había pasado, y ahora podía seguir adelante con mi vida. Los meses que siguieron fueron los más pacíficos que había tenido en años. Roberto desapareció de mi vida definitivamente, y según supe después, se mudó a otro país donde nadie conocía su historia. Mi nueva rutina se volvió predecible y tranquila. Trabajo, casa, algunos amigos nuevos que había hecho, una vida simple pero auténtica. Un año después de ese encuentro en el café, recibí una carta inesperada. Era de mi madre. Al principio dudé si abrirla o no, pero finalmente decidí que después de todo lo que había pasado, merecía escuchar lo que tenía que decirme. Mi madre me escribía desde un estado de salud delicado. Me contaba que había estado muy enferma, que los médicos habían encontrado algo en sus pulmones que no pintaba bien, pero más que hablarme de su enfermedad, me escribía para pedirme perdón. Me decía que había entendido finalmente lo que Roberto realmente era, que había comprendido cómo nos había manipulado a todas. Me contaba que después de que yo me fuera, ella había empezado a ver las cosas con más claridad, que se había dado cuenta de que Roberto no la amaba realmente, que solo había sido otra víctima de sus juegos. Me decía que se arrepentía profundamente de haber traicionado la confianza de su propia hija, que entendía si nunca me podía perdonar, pero que necesitaba que supiera que había estado ciega, no malvada. La carta me conmovió de una manera que no esperaba. Durante años había cargado con la imagen de mi madre como una mujer que había elegido traicionarme conscientemente, pero leyendo sus palabras entendí que ella también había sido una víctima diferente a mí, pero víctima al fin. Decidí visitarla. El viaje de regreso al pueblo después de casi 2 años fue extraño, como regresar a un lugar que había conocido en otra vida. Todo se veía igual, pero yo sabía que nada era igual. Las casas, las calles, las personas, todo llevaba ahora el peso de los recuerdos dolorosos que había dejado atrás. Encontré a mi madre muy cambiada. Había envejecido años en pocos meses. Se veía frágil, pequeña, como si la culpa y la enfermedad hubieran drenado toda su vitalidad. Cuando me vio llegar, se echó a llorar como una niña, y por primera vez en años sentí compasión por ella. Hablamos durante horas. Mi madre me contó detalles de cómo Roberto la había seducido, cómo había manipulado sus inseguridades de mujer madura y viuda, cómo la había hecho sentir joven y deseada otra vez. Me describió el proceso gradual por el cual había caído en sus redes, cómo había justificado cada paso hasta llegar al punto donde ya no podía salir. También me habló de la culpa que había sentido desde el principio, de las noches en vela preguntándose cómo podía estar traicionando a su propia hija. Me dijo que había tratado de alejarse de Roberto muchas veces, pero que él siempre encontraba la manera de convencerla de que regresara, de hacerla sentir que lo que tenían era especial y válido. Escucharla me ayudó a entender muchas cosas que no había podido procesar antes. Mi madre no había sido la mujer malvada que había imaginado, sino una mujer sola, insegura, vulnerable a las manipulaciones de un experto. Eso no excusaba lo que había hecho, pero sí lo explicaba de una manera que me permitía encontrar algo de paz. Le pregunté por Carmen, de quien no había sabido nada desde que me fui. Mi madre me contó que Carmen también se había dado cuenta de lo que Roberto realmente era, que se había sentido tan avergonzada y culpable que había decidido mudarse lejos, empezar una nueva vida en otro lugar. Me dijo que Carmen le había pedido varias veces que me contactara, que me dijera que ella también se arrepentía profundamente. Esa conversación con mi madre fue sanadora, pero también me hizo reflexionar sobre algo que me había estado molestando durante meses. Me di cuenta de que aunque había logrado exponer a Roberto, aunque había conseguido mi venganza, aunque había protegido a otras mujeres, había algo que no me dejaba completamente en paz. Había una parte de mí que se preguntaba si lo que había hecho había sido demasiado cruel, demasiado devastador. Roberto era un manipulador, un mentiroso, un hombre que había hecho mucho daño, pero destruir completamente su vida, hacer que no pudiera encontrar trabajo, hacer que tuviera que huir del país, había sido proporcional a lo que me había hecho. Esa duda me perseguía, especialmente en las noches cuando no podía dormir. Me preguntaba si había cruzado una línea,
si me había convertido en algo que nunca pensé que podría ser. Había empezado como una víctima. Había luchado por convertirme en una sobreviviente, pero al final me había convertido en una victimaria. La respuesta a esa pregunta llegó de la manera más inesperada. 6 meses después de mi visita a mi madre, recibí una llamada de Patricia. Me contaba que había estado siguiendo lo que había pasado con Roberto después de nuestro encuentro en el café y tenía noticias que quería compartir conmigo. Me contó que Roberto efectivamente había salido del país, pero que antes de irse había intentado una última venganza. Había tratado de contactar a todas las mujeres de su pasado, incluyendo a sus exesposas, para convencerlas de que se unieran contra mí, de que me demandaran por haberlo difamado públicamente. Pero su plan había tenido el efecto contrario. En lugar de volverse contra mí, todas esas mujeres se habían puesto en contacto entre ellas por primera vez. Habían formado una red de apoyo, habían compartido sus experiencias, se habían dado cuenta de que no estaban solas en lo que habían vivido. Patricia me contó que una de las ex esposas de Roberto había empezado un grupo de apoyo para mujeres que habían sido víctimas de manipuladores como él, que otra había escrito un libro sobre su experiencia que estaba ayudando a muchas mujeres a identificar las señales de abuso emocional, que mi decisión de exponer a Roberto había creado una cadena de sanación que había llegado mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Esa información cambió completamente mi perspectiva sobre lo que había hecho. No había sido solo venganza, había sido justicia. No había sido solo proteger a futuras víctimas, había sido darle voz a las víctimas del pasado. Mi acción había tenido consecuencias que iban mucho más allá de mi historia personal. Pero había algo más que Patricia me contó esa noche, algo que me hizo entender que mi historia con Roberto tenía un último capítulo que escribir. Me dijo que Roberto, antes de irse del país, había estado investigando sobre mí, había estado preguntando detalles sobre mi nueva vida, sobre mi trabajo, sobre mis rutinas. Al principio pensé que seguía obsesionado conmigo, pero Patricia me explicó que había algo diferente. Roberto no estaba tratando de encontrar una manera de hacerme daño. Estaba tratando de entender cómo había hecho para vencerlo, cómo había logrado salir de su manipulación, cómo había encontrado la fuerza para enfrentarlo. Patricia me dijo algo que me impactó profundamente. Roberto le había confesado a alguien que yo era la primera mujer que había logrado hacerle ver quién realmente era, que por primera vez en su vida, alguien le había puesto un espejo enfrente y lo había obligado a enfrentarse con la realidad de lo que había estado haciendo. Me contó que Roberto había empezado terapia, que estaba tratando de entender por qué había desarrollado esos patrones de comportamiento, por qué había sentido la necesidad de manipular y destruir a las mujeres que decía amar. No era arrepentimiento genuino todavía, pero era el principio de algo que podría convertirse en eso. Esa información me dejó confundida. Parte de mí se sintió satisfecha de saber que Roberto finalmente estaba enfrentando sus demonios, pero otra parte se preguntaba si debía sentir algo de compasión por él. ¿Era posible que el monstruo que había arruinado mi vida fuera también una víctima de algo más grande que él? La respuesta vino cuando menos la esperaba. 2 años después de esa conversación con Patricia, recibí una carta. Era de Roberto. Al principio no quise abrirla. Pensé que era otro intento de manipulación, otra estrategia para volver a entrar en mi vida. Pero algo me hizo cambiar de opinión. Roberto me escribía desde otro país, donde había estado viviendo bajo un nombre diferente. Me contaba que había estado en terapia durante 2 años, que había empezado a entender el daño que había causado, que había comenzado a tomar responsabilidad real por sus acciones. Me pedía perdón de una manera que nunca antes había escuchado de él. No era el perdón manipulador que había intentado tantas veces, sino algo que sonaba genuino, doloroso, real. Me contaba que había empezado a recordar cosas de su infancia que había bloqueado durante años, abusos que había sufrido, traumas que había enterrado tan profundo que habían empezado a manifestarse de maneras destructivas. Me explicaba que eso no excusaba lo que había hecho, que entendía que nada podía justificar el daño que me había causado a mí y a tantas otras mujeres, pero me decía que finalmente entendía por qué había desarrollado esos patrones,
¿Por qué había sentido la necesidad de controlar y manipular a las personas que más cerca tenía? La carta terminaba de una manera que me sorprendió completamente. Roberto me agradecía por haber tenido el valor de enfrentarlo, por haberle mostrado la realidad de lo que era, por haberlo obligado a confrontar sus demonios. Me decía que aunque había perdido todo, aunque su vida se había destruido completamente, se sentía más libre de lo que se había sentido en años. Me decía que había decidido dedicar el resto de su vida a tratar de reparar algo del daño que había causado, que había empezado a trabajar como voluntario en centros de ayuda para mujeres víctimas de violencia doméstica, que estaba usando su experiencia como agresor para ayudar a otras mujeres a identificar las señales de manipulación. Esa carta me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba saber que mi decisión de enfrentarlo había tenido consecuencias positivas incluso para él. Por otro lado, me preguntaba si podía confiar en que su arrepentimiento fuera genuino, si no era otra forma sofisticada de manipulación. Decidí no responder la carta. Había cerrado ese capítulo de mi vida y no tenía interés en reabrirlo, sin importar cuán cambiado dijera estar Roberto. Pero guardé la carta, no porque quisiera mantener una conexión con él, sino porque me recordaba algo importante sobre la naturaleza del perdón y la redención. Ahora, después de todos estos años, después de haber vivido una vida completamente nueva, después de haber encontrado paz y propósito, puedo mirar hacia atrás y entender todo lo que pasó con una perspectiva diferente. ¿Hice lo correcto al exponer a Roberto de la manera en que lo hice? Sí, lo hice. No solo por mí, sino por todas las mujeres que vinieron antes y por todas las que podrían haber venido después. Un hombre que había dedicado su vida a destruir familias necesitaba ser detenido, y yo fui la única que tuvo la información y el valor para hacerlo. ¿Me arrepiento de haber sido tan despiadada en mi venganza? No, no me arrepiento. Roberto había calculado fríamente la destrucción de mi vida, había planeado meticulosamente mi dolor, había disfrutado cada momento de mi sufrimiento. Merecía sentir una fracción de lo que me había hecho sentir a mí. ¿Perdoné alguna vez a mi madre y a Carmen? Esa es una pregunta más compleja. Llegué a entender por qué habían hecho lo que hicieron, llegué a ver que ellas también habían sido víctimas. Pero perdonar no significa olvidar, no significa volver a confiar ciegamente, no significa pretender que las cosas pueden ser como eran antes. Mi madre murió 2 años después de nuestra última conversación. Su enfermedad progresó rápidamente, y aunque intenté mantener contacto con ella durante sus últimos meses, nunca pudimos reconstruir completamente nuestra relación. Había demasiado dolor, demasiada desconfianza, demasiadas heridas que no terminaban de sanar. Carmen intentó contactarme cuando mi madre murió. Me mandó una carta larga, pidiéndome perdón otra vez, invitándome a que habláramos, sugiriendo que podríamos intentar reconstruir nuestra relación como hermanas. Pero yo ya no era la misma persona que había crecido con ella, que había compartido secretos con ella, que había confiado en ella ciegamente. Le respondí con una carta corta. Le dije que la perdonaba, que entendía que ella también había sido manipulada, pero que no estaba interesada en reconstruir nuestra relación. Le dije que le deseaba lo mejor en su nueva vida, pero que mi nueva vida no tenía espacio para el pasado que habíamos compartido. Esa fue la última comunicación que tuve con mi familia. Decidí que algunas heridas son tan profundas que es mejor dejarlas sanar en soledad, que algunas traiciones son tan devastadoras que es más sano cortar completamente los vínculos que intentar repararlos. Ahora tengo 73 años, y cuando miro hacia atrás, puedo decir que tomé las decisiones correctas. Construí una nueva vida sobre bases sólidas, encontré la paz que había perdido, aprendí a confiar otra vez, pero de manera más inteligente, más cuidadosa. ¿Fui demasiado cruel con las personas que me traicionaron? Quizás. ¿Podría haber manejado las cosas de manera diferente? Posiblemente. ¿Me arrepiento de algo de lo que hice? No, no me arrepiento de nada, porque hay momentos en la vida en que tienes que elegir entre ser víctima o ser sobreviviente. Hay momentos en que tienes que decidir si vas a dejar que las personas que te han hecho daño sigan controlando tu vida, o si vas a tomar ese control de vuelta sin importar el precio. Yo elegí sobrevivir, elegí luchar, elegí no dejar que Roberto, mi madre, o Carmen
tuvieran la última palabra en la historia de mi vida. Y si eso me convirtió en alguien más dura, más calculadora, más despiadada de lo que era antes, entonces que así sea. Prefiero ser una mujer fuerte que no confía fácilmente que una mujer buena que vive en la ingenuidad y el engaño. La vida me enseñó que a veces tienes que convertirte en lo que necesitas ser para sobrevivir. Y yo sobreviví. No solo sobreviví, sino que prosperes. Construí una vida mejor de lo que nunca había tenido. Una vida basada en la verdad, en la autoprotección, en el amor propio. Y si alguna mujer que está escuchando esta historia está pasando por algo similar, si está descubriendo que las personas en las que más confiaba la están traicionando, si se siente perdida y sin saber qué hacer, quiero que sepa esto. Tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a enfrentar a las personas que te están haciendo daño. Tienes derecho a cortar los vínculos que te están destruyendo, sin importar qué tan sagrados se suponía que eran esos vínculos. No tienes que perdonar para sanar. No tienes que mantener relaciones tóxicas solo porque son familia. No tienes que ser la mujer buena que perdona todo y olvida todo. Tienes derecho a ser la mujer fuerte que se protege a sí misma y que no permite que nadie abuse de su bondad nunca más. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirte otro favor. Si esta historia te ha llegado al corazón, si sientes que necesitabas escuchar estas palabras tanto como yo necesitaba decirlas, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil. Solo aprieta el botón que tiene el dedito hacia arriba, ese que está ahí abajo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de mujeres que hemos vivido traiciones, que hemos luchado, que hemos sobrevivido, suscríbete a este canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Sé que a veces estas cosas de la computadora nos cuestan trabajo, pero créeme que vale la pena. Aquí vas a encontrar una comunidad de mujeres que entienden por lo que has pasado. Y por favor, cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, si tienes una historia que necesitas contar, si hay algo que necesitas sacar de tu pecho, compártelo conmigo. Todas las historias merecen ser contadas, todos los dolores merecen ser escuchados. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, historias de mujeres que han vivido lo impensable y han salido adelante. Porque todas tenemos una historia que contar. Y todas merecemos que esa historia sea escuchada. Perdóname si este video ha sido muy largo, pero hay historias que necesitan contarse al detalle. Hay verdades que no pueden resumirse en pocas palabras. Necesitaba soltar todo esto. Necesitaba este desahogo. Perdón por haberte hecho pasar por todo este dolor conmigo, pero necesitaba compartir esta carga contigo. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar no solo mis palabras, sino también mis silencios, mis lágrimas, mi rabia. Gracias por entender que a veces las mujeres tenemos que convertirnos en lo que nunca pensamos que seríamos para proteger lo que más amamos, nosotras mismas. Y recuerda, no te arrepientas nunca de haberte defendido. No te disculpes por haber sido más fuerte de lo que otros esperaban. No pidas perdón por haber sobrevivido cuando otros esperaban que te destruyeras. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo desahogo. Cuídate mucho y recuerda siempre que mereces una vida llena de verdad, de respeto y de amor real.